Y tal como les indicaba, se encuentra con nosotros Gerardo Milman, diputado nacional del PRO. Él ha venido de Buenos Aires y lo tenemos hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. En un momento medio complicado, estábamos diciendo, donde no es solamente ya ese misterio de ese aparato que cada día pone a la luz o saca a la luz más cosas, como por ejemplo lo del fiscal anticorrupción Pucci, sino que ahora, por ejemplo, está desatando una especie de incidente diplomático, si lo queremos decir así, entre Caracas y Buenos Aires. Pero vamos sobre la base. Obviamente, cuando las autoridades argentinas deciden retener ese aparato es porque existen pruebas fehacientes y de que puede haber alguna conexión con el terrorismo internacional. Estados Unidos, por ejemplo, ya lo señaló, el fiscal anticorrupción paraguayo ya lo señaló, aparentemente había alertas por parte de Brasil, había alertas por parte de Turquía, sin embargo, aterrizó en Buenos Aires. Bueno, evidentemente hubo como mínimo una actitud por parte de mi gobierno displicente con respecto a este avión 747 de Jumbo Jet, que es parte de un entramado entre dos empresas, Coviasa de Venezuela y su subsidiaria Emtrasur, y la iraní Mahan Airs, ambas empresas cuestionadas y observadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y están en la lista de los FAC desde 1998, con lo cual era público, no hacía falta tener ninguna operación de inteligencia para saber qué significaba este avión, que nunca va y hace vuelos turísticos, comerciales, siempre va a zonas de conflicto. Teherán-Damasco, Teherán-Moscú antes de la invasión a Ucrania. Y la verdad es que cuando yo obtuve la información al día siguiente de que la aeronave había sido desviada a una provincia del interior de la Argentina, Córdoba, por problemas meteorológicos, y volvió a estar, y yo no quería decir nada porque yo antes de ser diputado de la Nación Argentina fui secretario de Seguridad Interior y sé muy bien que del otro lado del mostrador a veces uno deja correr con una observación respecto para ver a qué van a hacer, a quién van a ver, cuáles son los objetivos, y entonces uno deja correr con una actuación controlada. Entonces yo no quise interrumpir ese accionar, suponiendo que el gobierno argentino estaba haciendo las cosas bien. Ahora, cuando vi que el avión había ido a Uruguay, la República Oriental de Uruguay, con buen criterio, le negó su entrada al espacio aéreo, volvió al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires y quiso comprar gasolina afuera del aeropuerto, porque las tres empresas que suministran gasolina en el aeropuerto se negaron, incluso la empresa estatal argentina que cotiza en Wall Street y sabía que si le suministraba gasolina tenía una sanción por parte del Departamento del Tesoro que podía hacer caer el precio de la compañía. Ahora, ¿qué significa esta aeronave? Bueno, esta aeronave está clarísimo que es una aeronave que se usa para la logística de acciones del terrorismo internacional. Esto significa que en esa aeronave viajan armas, viajan narcóticos. El piloto, estábamos hablando, lo que descubrieron en el celular del piloto, esas conexiones con diferentes grupos, incluso con Quad, las fotografías, los videos, o sea, eso no pasa desapercibido, no convengamos que no es un piloto cualquiera. No, el piloto es un integrante de las fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica, y en el móvil del piloto, cuando se desgrana su interior, se quita toda la información, porque aunque creamos que borramos los mensajes, hay tecnología que permite descargar de manera forense absolutamente todo el contenido, y ahí se ven fotos del piloto vestidos con un uniforme más joven de las fuerzas Quds, y también yo tengo claro que el copiloto es peor que el piloto, porque el piloto es alguien de logística, es alguien que maneja el avión en operaciones, pero el copiloto es alguien operativo, es alguien que se baja del avión y mata. De manera tal que nuestro país, Argentina, tiene antecedentes tremendos en la materia. Ahí quería ir, precisamente. Al tema de la jefa, al tema del Calafate, al tema de las maletas de dinero, al tema de esos entramados con Venezuela, de aviones que llegan, van. ¿Quién sabe realmente cuántos aviones de estas características no hayan podido llegar hasta Buenos Aires sin realmente tener conciencia de ello, ¿no?
Bueno, en el caso de esta aeronave es probable que sea la primera vez, por lo menos a Buenos Aires. Había estado en mayo en Ciudad del Este, el Paraguay. Estuvo en las tres fronteras también, ¿no? Ciudad del Este, que es la parte de Paraguay de la triple frontera, Foz de Iguazú es en el Brasil y Puerto Iguazú en la Argentina. En Ciudad del Este, efectivamente, funciona y hace muchos años, es conocido por todas las agencias de inteligencia, funcionan células de financiamiento de Hezbollah. De hecho, los atentados que se vivieron en mi país hace ya 30 años, la Embajada de Israel en Buenos Aires, hace 28, la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que el 18 de julio se cumplieron 28 años, fueron elaborados y diseñados desde Ciudad del Este, y esto está comprobado en la causa judicial, que tiene sindicados, autores intelectuales, a 5 iraníes. Muchos de ellos son hoy parte del gobierno del régimen de los ayatolá, por ejemplo, el ministro del Interior Bahidi, o quien viniera a Nicaragua ante la presencia del embajador argentino, tomando champán y recibiéndolo, el viceministro de Relaciones Económicas, Moshe Rabani, que también es sindicado. Pero aquí lo que aparece en los últimos años es Venezuela, que cuando ocurrieron estos atentados en la Argentina no era un actor de estas características. Y hoy tenemos al régimen de Nicolás Maduro absolutamente complaciente, absolutamente coordinado con el régimen de los ayatolá. Por eso la ex gobernadora del estado de Las Condes, en el centro, un estado del centro de Venezuela, donde se le han otorgado al Estado de Irán 1 millón de hectáreas. Supuestamente cultivable, es un chiste, además rompiendo la Constitución. Donde Venezuela cede su soberanía, inclusive de la Constitución de Chávez, digamos, no de la Constitución anterior. No, y le cuela a Estados Unidos por la puerta trasera a uno de los peores enemigos que puede tener, junto a Rusia y junto a China, que, by the way, están en estos momentos en Venezuela en esos famosos juegos. O sea, esto es un compendio donde nadie puede levantar la vista de Venezuela. Bueno, de hecho, dentro del estado de Las Condes hay una fábrica de drones no tripulados artillados, que se han visto, quienes hayan tenido la ocasión, en el último desfile militar que llevó Maduro a Caracas, se han visto estos drones artillados. Esos se fabrican ahí. Y casualmente, el avión, antes de venir a la Argentina, estuvo en Caracas. Antes de estar en Caracas estuvo en Querétaro, México. En Querétaro, México, sí es cierto que se fabrican autopartes de una camioneta que, Volkswagen, ¿no? que fabrica Volkswagen en la Argentina, que se llama Taos, y los sillones de esas camionetas y los calefactores vienen de Querétaro. Pero en Querétaro, casualmente, también está el segundo hub de América Latina respecto a partes de aeronavegación. El primero está en San Pablo y el segundo está en Querétaro. De hecho, la Universidad Nacional de Aeronavegación de México se encuentra en Querétaro. Hay 70 empresas que se dedican a estas autopartes, que son partes que Caracas necesita para la fabricación de estos drones no tripulados artillados. Y quien era la gobernadora del estado de Las Condes, luego ministra de Turismo del régimen de Maduro, fue la que hizo el acuerdo entre Conviasa y Mahan Airs de traspaso de aviones. Y hoy, ¿quién es? La actual embajadora del régimen de Maduro en Buenos Aires. Vamos a irnos a una pausa porque esto pica, obviamente, y se extiende, y con esta información privilegiada que tenemos muchísimo más. Ya les decía, no podemos apartar la vista de Maduro y sus secuaces, pero bueno, aquí hay varias preguntas del millón. La primera, vamos a tratar de ser concisos, el tema de las relaciones con Venezuela. El hecho de que por primera vez un régimen que se trata con guante blanco, uno de los aliados ideológicos de Argentina dentro del continente, existe esta fricción por este tema. Eso obviamente no es gratis, al punto de la desesperación de Maduro de meterse con el gobierno de Fernández. Ahora, me llama también la atención que no lo ha hecho con Cristina, no lo ha hecho con la jefa. Bueno, porque primero hay una concepción por parte del régimen de Maduro acerca de qué tipo de gobierno tenemos en Argentina. Si bien nosotros tenemos un gobierno dual, que un ratito quiere ser amigo de Biden y de los Estados Unidos, y otro rato quiere ser amigo de Maduro, de Ortega y de La Habana. ¿Pero eso pasa por ser presidente y vicepresidente, o porque es bicéfalo o es acéfalo y ahora mismo no se sabe realmente dentro del gobierno argentino quién lleva los pantalones? Bueno, eso es lo que ocurre porque es un gobierno mal parido
porque se ha juntado solo para ganar la elección. En el mejor de los sentidos. Claro, porque solo se ha juntado para ganar la elección y nació mal. De hecho, la postulación del presidente Fernández se hizo por un tuit de la vicepresidenta. Y yo a veces digo que la vicepresidenta, ¿qué es lo que quisiera hoy? Cuando uno va a la aplicación del tuit, hay 3 puntitos a la derecha. Si los aprietas, tienes una opción que dice eliminar el tuit. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quisiera eliminar al vicepresidente, al presidente argentino, pero no puede y tiene que aguantarlo hasta el 10 de diciembre de 2023. Si no le pasa como al fiscal. Porque aquí lo que nos hacemos son varias preguntas. ¿Cómo es posible que una persona con el pasado y con las imputaciones que ha podido llegar a tener Cristina Kirchner esté ocupando en estos momentos la vicepresidencia de Argentina? Y le hago una pregunta mejor. Si el fiscal Luciani sigue adelante, ¿usted cree que puede pasar de agosto sin que ella sea detenida como la presunta jefa de una banda criminal que ha defalcado al gobierno argentino por millones y millones de dólares? Yo lo que creo que va a ocurrir es que el fiscal Luciani va a acusar a la señora vicepresidenta de la Argentina con una condena muy dura, digamos, con muchos años de prisión, y el tribunal estimo que puede, si quiere, morigerar un poco la acusación, pero va a tener una condena antes de fin de año. Lo que ocurre es que para el régimen argentino, en una ley que yo estoy intentando derogar, los legisladores tenemos fueros. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede llevar adelante todo el proceso judicial menos la detención. Para tener una detención de un diputado y un senador hacen falta 2/3 de cada una de las cámaras, situación que por el empate político que hay en el Congreso argentino es inviable. Ahora bien, el presidente y la vicepresidenta, desde mi perspectiva, no tienen esos fueros. Ahora, la ley que se sancionó en el año 2001 extendió esos fueros al presidente y a la vicepresidenta de la Nación, que tienen otro lugar, que es el juicio político, para destituirlos, pero no para ir presos. Y entonces yo estoy proponiendo derogar esa ley, que desde mi perspectiva, según la Constitución argentina, que es una copia en algún sentido. Se debería predicar con el ejemplo, porque además le hago otra pregunta. ¿Está la justicia y los fiscales argentinos en este momento intimidados por la campaña esta de pintadas que ha habido de que si te metes con Cristina te va a pasar lo mismo que le pasó al antiguo fiscal que la estaba investigando, que acabó más muerto que vivo? O sea, ¿está intimidada la justicia argentina? Yo entiendo que hay un intento, pero me parece que el fiscal Luciani ha mostrado solvencia y que no va a caer en esa trampa. Lo mismo que el tribunal oral que la juzga ha intentado también quitar del tribunal a 2 de sus integrantes porque jugaban al fútbol. Hay que apretar a los fiscales, como esas grabaciones que son públicas, o sea, esas filtraciones que salieron de ella diciendo hay que apretar a los fiscales. Y a los jueces. Y a los jueces. Exactamente, es una grabación que ella tuvo de escuchas legales en un juicio dictadas por un juez, cuando se dirigían al entonces secretario y hoy senador nacional de la Argentina, Oscar Parrilli. Y bueno, esa es la actitud que tiene, similar a la de Maduro, pero en el fondo la Argentina todavía hay una resistencia cultural de la mayoría de los argentinos que hace que tengamos una república con poderes independientes, más allá de que puede haber un juez, un fiscal más amigo, menos amigo, pero en términos generales tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente, jueces independientes, fiscales independientes, y eso es lo que no toleran las autocracias. Por eso cuando Maduro, el diputado Carreño, Diosdado Cabello, insultan al presidente Fernández de que no les devuelve el avión, no están entendiendo que el presidente Fernández no tiene poder respecto del juez que ha incautado y embargado el avión a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si bien nuestro presidente Fernández ha querido sí interceder en las causas que tiene la vicepresidenta de la Nación, también de manera inconstitucional, pero no lo ha logrado porque muchos sectores de la justicia argentina se mantienen dentro del sistema republicano. Pero eso es como jugar al bueno y al malo, ¿no? Es como que hoy te quiero y mañana no. ¿Cómo come eso el pueblo argentino? Eso de que hoy te quiero, luego te quiero un poquito menos y luego si te puedo dar un par de tortas te las doy también. Porque así se llevan, son el perro y el gato, son Tom y Jerry. Bueno, a ver, digo, antes de Chávez, por ejemplo, un destino turístico para los argentinos muy
muy importante y económico, porque era de lo más barato del Caribe, era la isla Margarita en Sí. Venezuela. Hoy a ningún argentino se le ocurre ir a veranear a la isla Margarita en Venezuela. La mirada que tienen los argentinos sobre lo que ocurre en Venezuela es clara y nítida. De hecho, tenemos una inmigración de venezolanos muy amables, dispuestos a trabajar, que consiguen trabajo fácilmente por su actitud, y hay una convivencia pacífica con miles y miles de venezolanos que se han escapado de su propio país. Y entonces hay una interacción entre argentinos y venezolanos que dan cuenta de la realidad que vive el pueblo venezolano, que aún vive en la República de Venezuela. Calculemos que el 30% de la población venezolana ha tenido Sí, que claro. irse hacia distintos lugares, sobre todo de Latinoamérica y de los Estados Unidos, de su propio país. El 30%, un tercio del país. Algunos han llegado a la Argentina y son muy bien recibidos. Y entonces hoy la mirada que tiene la mayoría del pueblo argentino es muy clara respecto de la violación de los derechos humanos, el régimen autoritario, todas las implicancias que lleva adelante el gobierno de la Revolución Bolivariana de Chávez y su continuación en Maduro. ¿Crees que si Cristina tuviera realmente los pantalones, estuviera al frente del gobierno argentino, la situación con ese avión sería diferente en estos momentos? Bueno, no, el gobierno argentino trató de mirar para otro lado. Esta es la verdad, originalmente. No tenemos una bolita de cristal, pero ¿qué crees con tu experiencia y obviamente con toda la investigación que tú has hecho que puede llegar a pasar con ese avión? Bueno, yo creo que el avión va a quedar incautado y embargado porque así lo ha resuelto el juez. Tardado mucho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han trabajado muy bien las agencias, el FBI, por ejemplo, han trabajado muy bien. El Departamento de Justicia, que depende del gobierno del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, ha demorado mucho, pero finalmente lo ha logrado. Una ayuda muy importante aquí en los Estados Unidos por parte de los senadores republicanos que han insistido, han generado una posición en el Senado y le han mandado una carta al presidente Biden que han forzado inclusive, porque tú sabes que la administración actual de los Estados Unidos está virando en el diálogo, tanto con Irán respecto a un nuevo curso respecto a la política nuclear de Irán y con Venezuela, donde ha habido reuniones a pesar de las constantes violaciones de derechos humanos, a pesar de que inclusive la justicia norteamericana tiene acusado a Diosdado Cabello de ser integrante del cartel de los soles, vinculado al narcotráfico y otros tantos. Ha habido conversaciones que se refieren a la necesidad de utilizar la energía que produce Venezuela, porque como tú sabes, la guerra de la invasión de rusa a Ucrania ha hecho elevar los precios de manera sideral del gas fundamentalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Milman, por habernos acompañado en la noche de hoy. Esperemos que realmente este incidente diplomático se quede ahí. Pero la insistencia de Venezuela para mí sigue siendo ese dedo en la llaga. ¿Por qué está tan empeñado Nicolás Maduro en que liberen a esos 7 miembros de la tripulación y que les devuelvan el aparato que según él es un aparato secuestrado? Como yo les decía al comienzo, los nexos con Irán están cada día más presentes. Hoy comenzaban precisamente los juegos, los famosos juegos en los que participan también Rusia, China e Irán. Y lo están haciendo en el patio preciso de los Estados Unidos. ¿Es esto una mera coincidencia? Yo creo que no, pero nos vamos a mantener muy pendientes.